Bienvenidos a Dañadamente Podcast, una mirada a nosotros mismos. En el episodio de hoy veremos el tema de psicología en México. No olviden visitar nuestras redes y suscribirse. Disfruten del episodio. 2 y 3. Bienvenidos a un capítulo más aquí en Dañadamente. Otra vez me encuentro con mis colegas Sam, Diego, Andy y yo, Mariana. Les vamos a hablar un poquito sobre la psicología de la salud. Recordemos que en el capítulo pasado les hablamos sobre el modelo biopsicosocial, que recordemos que es lo biopsicosocial. Biológico, toda la parte física, social, ahora sí que todo nuestro entorno, y lo psico, que sería lo psicológico, que sería emociones, comportamientos, toda esta parte. Exacto. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más en el contexto mexicano, porque no tiene mucho que empezamos a hablar aquí de psicología. Justo empezó en el siglo XX y antes relacionábamos la salud solo con el tema biológico, que era justo lo que hablaba Andy, en enfermedades, padecimientos, malestar, justo solo biológicos, y de un tiempo para acá se estaba hablando un poquito más sobre las cosas mentales, los daños, los traumas. Desde pandemia, diría yo, que se empezó a hablar un poquito más sobre la salud mental. Sí, justo creo que hablar de salud no solo es como necesitamos ir al doctor, y como mexicanos también tenemos no vamos a ir al doctor porque, por ejemplo, en tiempos pasados pues el hombre aguanta todo y así, ¿no? Pero pues al final del día es salud y tienes que ver por tu cuerpo. Sí, aparte siento que también mucho las personas se automedican. Sí. La automedicación es buena. Que realmente, o sea, si sabemos, siempre ha sido así como de, o los remedios caseros, que yo no digo que estén mal, pero muchas veces también es como de la abuelita que te da el tecito, que te da el... No, es que yo creo que no los tecitos así, pero ya cuando combinamos fármacos con refresco, de que, ay, me duele la cabeza, me voy a tomar 2 aspirinas y una coca, o justo el café, o ay, fiebre, paracetamol, y pues no. Que justo todas estas dosis no se miden y solo creamos resistencia bacteriana. Y al final, cuando estemos realmente enfermos, la medicina no nos va a hacer efecto para absolutamente nada. Que repito que no está mal, o sea, está bien que de vez en cuando como que sea como de, una pastillita, pero ya hacerlo como tan consecutivo y hacerlo ya como tu día a día, o sea, en vez de buscar una forma más casera, ahora sí que como los de la bolsa que decimos que no está mal, pero también hacerlo en exceso o no llevar un cuidado. Un ejemplo, el dolor de cabeza. Muchas veces los dolores de cabeza pueden llegar a ser muy peligrosos, o sea, siempre dicen, duérmete cuando te duele la cabeza, pero a base de esto nunca sabemos, o tómate una pastillita, y si no te deja de doler, duérmete. Creo que con estos casos hay que ser como también muy precavidos, porque se puede dar, o sea, ahora sí que los microinfartos en el cerebro y toda esta parte, como, ahora sí que el cerebro es muy delicado y hasta el mínimo dolor de cabeza puede ser como una alerta roja que tenemos que ahora sí que tomarla en cuenta. Ajá. También con los golpes en la cabeza, porque justo como menciona Andy, es como de, ay, me pegué y empiezan las somnolencias o mareos y claramente no es normal y justo es como, recuéstate tantito y ahorita se te pasa cuando puede ser una emergencia y tienen que ir al hospital corriendo. Y bueno, en la actualidad la psicología en México, justo, yo creo que, bueno, retomando un poquito, sí después de pandemia se empezó a visibilizar un poquito más la salud emocional, porque antes no hablábamos de estos temas, antes cero se hablaba de la ansiedad, la depresión, en ningún lado, bueno, o sea, yo con mis abuelos, cero. Sí, es que la pandemia siento que fue como el aislamiento social, que hizo que dejáramos de tener contacto con las personas, ya no teníamos con quién hablar, todo era por el teléfono, videollamadas, pues al final sí necesitamos esa interacción con las personas. No, y es que vinieron, o sea, diversos problemas también, o sea, en cuanto a las parejas que pasaban, no sé, en una semana a lo mejor pasaban 15, 16 horas al día juntos, y de pasar de esas 15 o 16 a pasar 24/7, pues sí fue un problema. Y yo, más que nada, pues sí me enteré de varias personas que se dejaron o que ya no eran lo que pensaban, aunque antes de la pandemia pues eran las personas o las parejas más perfectas, ¿no?, que tú podías ver.
Entonces creo que esto de la pandemia abrió mucho los ojos a toda la gente, ¿no? O sea, de todos los problemas que podemos llegar a tener como individuos y que pues a lo mejor nada más o no sabemos lo que queremos o nada más estábamos ahí por, no sé, por estar, ¿no? O a lo mejor no querías estar pero no sabías cómo hasta que la pandemia pues sí detonó todos estos problemas. Que también hay que ver un punto muy importante y es que ahorita desde pandemia, o bueno, yo lo vi mucho, que en pandemia se empezaron a hacer los test en línea de si te sale rojo tienes depresión, o sea, eso no lo hagan por favor, realmente cuando ustedes sientan que tienen depresión, ansiedad, o sea, toda esta parte de trastornos mentales, acudan con un profesional de la salud. Realmente que Instagram o las encuestas todas mensas de internet Los te digan test de TikTok o de cualquier página, no. no, o sea, realmente hay que llevar un seguimiento para esto y yo vi que muchas personas lo usaron, o sea, yo puedo decir que yo tenía compañeros de salón, él obviamente los tenía en Insta y yo veía que decía, ay, soy depresivo y ya cuando, o sea, tú como persona te preocupas y dices, oye, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Es que un test de Instagram me dijo que tenía depresión severa y es como de... No está bien. Ajá, o sea, sí fue como de, ok, comprendo que a lo mejor puedes tener depresión, pero creo que debes llevarlo realmente con una persona que es un profesional, alguien apto para saber si tienes depresión. Sí, porque muchas veces se pueden estar solo confundiendo trastornos o ni siquiera tener algo nuevo. O sea, puede ser solo distimia o ni siquiera tener depresión y solo sea estrés por el momento de algo que esté pasando. Porque depende mucho el contexto y también hay que recordar mucho, bueno, retomando un poquito de lo del tema del podcast, la relación mente-cuerpo. Cómo es fundamental la relación mente-cuerpo para estar bien, desde el promover hábitos saludables, comer mejor, atender más nuestro tiempo libre. O sea, también no está mal tener tiempo libre y simplemente desconectarnos de redes sociales porque no todo está en el celular. No toda la vida va a estar en un fucking aparato. Y ya. Creo que también hay que tomar en cuenta cómo crecemos. El entorno en el que crecemos no es igual crecer en un lugar donde hay violencia que en un lugar donde te acompañan, te escuchan. También es considerable eso. Pues sí, bueno, dentro de todo esto, o sea, recuerden que todos los tecnicismos o las palabras que no entiendan van a estar en nuestro Instagram. ¿Cuál es la página? Es @dañada_mente. Dañada no podemos poner porque Instagram no nos deja poner la ñ, pero pues ahí nos van a encontrar. Ahí para que se den una vuelta, ya hay varios posts, ya pues hay un poco de difusión sobre estos podcasts que hemos venido haciendo. Y bueno, ese como pequeño comercial, ¿no? Retomando, sí, creo que sí influye mucho el cómo crecemos, el cómo nos desarrolla también el ambiente, lo que hablamos de lo biosocial. O sea, lo social también influye, aunque muchas personas sienten que pues es lo más normal o, por ejemplo, las personas que a veces tienen un estilo de vida un poco difícil, sienten que es lo normal, entonces cuando llega una persona un poco más privilegiada, tendemos o hacemos sobajamos, por así decirlo, los problemas de la otra persona porque no son relevantes para nosotros y eso también hace que sigamos este patrón de seguir dañando a la gente con nuestros pensamientos, porque digo, o sea, no somos quien para elegir lo que vivimos o cómo lo vivimos, pero pues sí somos quien para no criticar a la gente por sus problemas, más sin en cambio podemos ayudar, escuchar, apoyar, no sé, ¿cómo ven? Pues yo escuché una frase que siempre dicen que infancia es destino. Entonces, muchas veces yo entro en conflicto con esto, porque yo creo que podemos cambiar todo esto. O sea, realmente a lo mejor pudiste tener una infancia muy difícil y poder cambiar esto y decir, bueno, yo no quiero esto para mi vida, no tener que etiquetarte por tu infancia. Podemos cambiar, tenemos que cuidar eso porque siempre se tienen que sanar esas heridas, pero cambiar esto, no siento que nuestra infancia sea un destino, ¿saben? Y muchas veces como que ponen, es que yo tuve una vida muy difícil. Entiendo, respeto y lamento en algún momento que tuviste una infancia muy difícil, pero creo que si tú quieres y tienes el tiempo lo puedes cambiar esto.
creo que darnos 5 minutos para tener salud mental nunca va a estar mal. Sí. Pero también considero que la salud mental puede ser un privilegio. La salud como tal y la salud mental es un privilegio. Porque queramos, no tendría que ser, porque pues, es un derecho, ¿no? Pero no todos estamos afiliados a algo, no tenemos la economía tal vez porque las consultas son caras, ¿no? O sea, igual hay lugares que te lo dan gratuito, te lo dan en línea, creo, por llamada o cosas así, pero Hay una pues, línea que las vamos a línea poner de la abajo. vida, ¿no? Ajá, vamos a poner abajo los números de línea de la vida también por cualquier situación que ustedes estén pasando, puedan hablar en estos números. sí, o sea, considero que es un privilegio, no todos tienen acceso a, lo cual es algo malo, porque sí es un derecho, porque no podemos tener el acceso fácil, igual en el seguro, pues me atienden en 2 horas y luego cambian de turno y ya no me pueden atender. Si estaba en la mañana, voy en la tarde, necesito ir a hacer fila, no tienen los medicamentos, no tienen vacunas, o sea, también es como, ¿qué está pasando ahí, no? Que también hablemos que en la Ciudad de México, que bueno, que como tal en México es uno de los países con más problemas de salud. O sea, estamos en los primeros números de obesidad, diabetes e hipertensión. O sea, son problemas que dices... O sea, de por sí la comida en México... O sea, yo amo la comida de México, yo puedo decir que amo... ¿Qué vas a decir? Porque te podemos poner. No, o sea, yo amo la comida de México, amo los tacos, los bombazos, toda esa parte, pero hay que ser sinceros, es una comida muy grasienta. O sea, el cómo preparan los tacos es grasa sobre grasa, o sea, y hay gente que no se cuida realmente, que yo no digo, o sea, podemos ir a... No digo que no comamos tacos, siempre hemos dicho todo balanceado, pero el hecho de que te comas 5 tacos súper grasosos en la mañana y tu coca, ya es un problema, ya empieza a afectar tu salud. Quiero marcar ahí tantito porque no toda la dieta mexicana se basa en tacos. No, o sea, no hay pero que generar. ajá, no, pero lo que me refería es el hecho de que la mayoría de los antojitos mexicanos son a base de grasa. Pero yo difiero aquí, no es pelea, pero justo dijiste antojitos mexicanos. La dieta mexicana está rica es balanceada. O sea, hablemos dieta mexicana como estos menús que hay en las fondas, en la comida corrida. Ajá. Porque es justo, ese es el menú mexicano como lo que come un mexicano normalmente en su día a día. Sí comemos pambazos, tortas, tacos, pero más como antojitos. Es como garnacha, ¿no? Ajá, es como la garnacha. Y fíjate que también... fíjate que ni como antojo, o sea, es como cuando no haces de comer, o sea, eso es como un salvavidas, ¿sabes? Que mucha gente El dominguito. lo normaliza Ajá. más de lo normal, Ajá, es diferente, pero sí, como dice Mariana, o sea, no es como que sea así, ¿sabes? O sea, no es como que todos digamos, hay unos tacos, no, pero sí es lo más normalizado por las familias mexicanas, hoy no voy a hacer de comer, vámonos por una pizza, o hoy no quiero hacer de comer, vámonos a comer a el restaurante o esto o el otro, y pues a veces los restaurantes son ese tipo de lugares, ¿no? Sí, y justo retomando, o sea, no está mal ni nada, ni tampoco estigmatizar los alimentos y decir, ay, esto tiene 1000 calorías y esto no, y mejor me voy a comer un apio, o sea, no, porque darle esa carga de energía a ese mal alimento, o sea, te va a hacer más mal pensar que una hamburguesa tiene tantas calorías y después comértela y quedarte con el remordimiento, a solamente disfrutar de la comida, porque yo creo que hay que aprender a disfrutar de la comida, pero también teniendo un balance sano. Balancear la comida justo en relación mente-cuerpo, tener buenos hábitos, o sea, cambiar como ciertas cosas que no impacten tanto, ya sea en economía, porque pues obviamente no todas las familias gozan de una gran economía en México como para, no sé, salmón y pollo, carne. Sí, igual son un privilegio, porque Exacto. no todos tienen la facilidad de comprar, y más si son familias grandes. O sea, es muy complicado mantener una dieta que sea muy estricta. Uy, a la familia. O sea, mantener a la familia es también difícil. Sí. O sea, porque pues por eso también existen muchas enfermedades, ¿no? O sea, las personas que trabajan en exceso también traen muchas enfermedades, pues, de tanto físicas como mentales, ¿no? Está lo del estrés, el distrés, el burnout,
todo este tipo de cosas pues también van afectando. Bueno, y retomando un poco el tema, como les decía, o sea, esto sí trae ciertos problemas y a veces ese tipo de personas tampoco se voltean a ver por la carga que tienen de mantener a la familia o de ayudar acá o de dar el pago o pues el México mágico, ¿no? Que pues la renta. O sea, realmente pues siento yo, no lo he visto estadísticamente, pero creo que más de la mitad sí paga renta, ¿no? O sea, más de la mitad de los mexicanos sí pagan renta. Entonces, pues creo que todo esto nunca se le voltea a ver a ese tipo de personas, ¿no? Bueno, y como les decía, o sea, para este tipo de personas también hay ayudas y creo que no, o nunca, o como lo decimos, ¿no? O sea, el mexicano casi no nos volteamos a ver. Entonces no miran este tipo de ayudas. O sea, yo he visto que en algunos consultorios, por ejemplo, los días martes dan gratuito el tema del IMC, índice de masa corporal. Te pesan o te pueden dar una introducción a una mejor alimentación, pero pues igual, ¿no? O sea, como les digo, las personas que trabajan, pues el pretexto es, ay, no tengo tiempo. Y la otra parte es, ay, pues no me enteré. O sea, y a veces ni porque es gratis, ¿no? O sea, digo, mucha gente nos aprovechamos de ese tipo de cosas porque no tenemos la solvencia, porque pues seamos claros, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Una dieta o un nutriólogo, pues es muy caro mantener las dos partes, ¿no? Y sabemos que entre las dos es el conjunto para que algo esté bien. Ahora, pues sí, como decimos, la salud comunitaria es esencial, o sea, pero también es esencial que haya comunicación y que haya interés de parte de nosotros, o sea, que nosotros busquemos, indaguemos. O sea, a veces los procesos son un poco largos, a veces, no sé, el papeleo es extenso, pero al final es una ayuda que nadie te va a dar, ¿no? Porque pues, seamos realistas también en este aspecto, o sea, nadie te va a estirar la mano por buena persona. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero no siempre, y no te van a decir, oye, ven, te pago el nutriólogo. Pues obviamente no. Pero a lo mejor si haces tu papeleo, a lo mejor si te desgastas 2-3 días despertándote a las 7 de la mañana, vas a tener una recompensa que pues no la tienes. Y creo que eso también debería de ser algo que deberíamos de hacer, ¿no? Algo que deberíamos de normalizar, el priorizarnos también como personas. Es que yo digo que no es como desperdiciar el tiempo, sino es invirtiendo el tiempo, porque al final lo estás invirtiendo en ti mismo. O sea, todo este justo tiempo de las citas o cosas así que tardan mucho, sí es una pérdida de tiempo viéndolo de un lado como 3 horas en el doctor. Ajá, 3 horas en el doctor, pero lo podemos modificar un poquito. O sea, en esa pérdida de tiempo, que no es pérdida de tiempo, aparte de ser una inversión para tu cuerpo, puedes leer un libro o no sé, ver algo en internet, algo que te nutra. Creo que también es como tomar la decisión de no solo ir al doctor cuando te sientes mal, Sí. ¿no? O sea, el hacerte chequeos cada cierto tiempo, pues es quererte, ¿no? Como persona, porque dicen que al final del día nadie va a cuidarte, que te tienes que cuidar primero tú, tienes que estar bien tú para estar bien con las demás personas. Y qué bueno que tocas el tema, porque por ejemplo ahí podemos meter también lo de prevención. O sea, creo que dentro de nosotros también es como lo decíamos, como lo decía mi compañera Andy el capítulo pasado. O sea, cáncer no empezó ayer, ¿no? Empezó hace 30 años. Y sí, es muy cierto, o sea, con lo que hablábamos ahorita de la comida, ¿no? El sobrepeso, el hígado graso, el pulmón de fumador, el hígado de quien toma, la cirrosis, o sea, todo eso no empezó ayer, o sea, empezó desde los 15 que empezaste a, no sé, tomar, fumar o a no cuidar tu alimentación, ¿sabes? Entonces, no te quieres sentir mal, o sea, tampoco es, no lo hagas, no te quieres sentir mal, hazlo con moderación, o sea, no hagas cosas en exceso, chécate, o sea, la palabra prevención es adelantarte a las cosas, o sea, no dejar que sucedan. ¿Y qué no tengo que hacer para que me suceda el pulmón de fumador? Pues no voy a fumar, ¿no? O sea, es algo muy lógico que a veces a nosotros nos cuesta tanto entenderlo que no hacemos algo por ello. Entonces, sí, en ese apartado algo
de lo principal que quiero que se lleven es la prevención, o sea, traten de prevenir todo lo que puedan. Y desde esta parte también hacernos conscientes de nuestras decisiones, o sea, como les digo, pueden hacer de todo, pero no en exceso, porque pues los excesos son malos, ¿no? Pero bueno, desde esta parte de la prevención, la psicología de la salud, la psicología de la salud en México, o sea, de todo lo que hemos visto, mi compañera Andy nos va a hablar sobre el enfoque psicológico, el enfoque de los psicólogos en cuanto a estos temas. Bueno, antes que nada hay que empezar por saber qué es un psicólogo. El psicólogo no es lo mismo que un terapeuta, porque, ojo, no todos los psicólogos pueden dar terapia, empezamos desde aquí. Tienen que tener, ustedes investiguen si su terapeuta tiene una cédula profesional que avale que puede dar terapia. Una maestría. Ajá, porque nosotros como psicólogos podemos dar acompañamiento, porque nuestra única función no es dar terapia. Podemos llevar a un acompañamiento. Nosotros como psicólogo, principalmente antes pensaban que solo era para las escuelas, como orientador educativo, ayudar a los alumnos, y como psicólogo en forma de solo dar terapia. Pero realmente no es, o sea, estamos en escuelas, en hospitales, estamos en las cárceles, estamos en centros de adopción, ajá, estamos en empresas, estamos en muchos lados. O sea, el psicólogo siempre tiene un papel en cada lado, aunque no creamos esto. Esto es, por ejemplo, en escuelas yo lo puedo ver para personas que tienen problemas familiares, emocionales, los adolescentes que por cierto muchas veces llegan con, es que mi adolescente es rebelde. No hay una frase que siempre nos dicen, es, si tienes un adolescente rebelde, felicidades, tienes un adolescente sano. El adolescente está en esta época de rebelarse y todo esto y muchas veces es como de, no, lo va a hacer en algún momento. Entonces, también es muy importante que sean las empresas, que estamos para ayudarlos cuando tienen un estrés laboral, y como lo decían mis compañeros, muchas veces el estrés laboral y llegamos nosotros como psicólogos para darles un acompañamiento. Ojo, no es lo mismo darles terapia que un acompañamiento. Nosotros no estamos ahora sí que avalados como psicólogos para dar terapia. Entonces, si alguien llega y dice, es que soy psicólogo y doy terapia, pregunten primero si tiene una cédula. También estamos en los hospitales para dar un acompañamiento a las personas que están sufriendo un duelo, en este caso alguna enfermedad, a los familiares, a sus cuidadores primarios, porque también seamos sinceros, tener cuidadores primarios, ser cuidador primario, es muy pesado, no es una tarea muy ligera y no siempre vas a estar de buenas. Repito lo que dije en el podcast pasado, está bien sentirse mal y está bien sentirse bien. No tenemos que ser felices y hay un momento en el que nos estresamos, obvio, somos personas. Estamos en muchos lados y también estamos justo como dice Diego para ayudar a prevenir como diabetes, hipertensión, el bullying, porque también el bullying causa estas partes de estar mal psicológicamente. Y lo vemos con niños que sufren sobrepeso, los atracones de comida o la anorexia, porque también las redes sociales ahorita tienen un impacto muy fuerte en estas edades de 10 a 20 años, yo lo quiero poner, que es donde, o sea, como nos decían, son esponjitas y todo jalan, y si no tienen un cuidado con lo que ven sus hijos, sus sobrinos, o quien sea ahora sí que una persona de menos de 20 en 10, si no tienen un cuidado de lo que ven en redes sociales, lo tenemos con los TCAs, que ahorita en redes sociales está muy marcado el estar súper flaca, pero realmente es una rutina, y no digamos que nos tengamos que meter a dietas estrictas, solo es comer saludable y balanceado, y aceptar cuando tenemos antojitos, que no está mal. Pero por ejemplo yo también lo veo que redes sociales se apega mucho con el suicidio, con toda esta parte, o sea, hace unos años no sé si a ustedes les tocó el juego de la ballenita azul. No, bueno, o sea, se puso de moda en pandemia. Que su último reto estaba como entre noticias, era que se aventaran, que grababan aventándose. Entonces realmente es como de tener un cuidado con adolescentes en este contexto sobre el que ven en redes sociales, y los psicólogos también estamos para eso, justo el prevenir todo esto, el ver que ahora sí que llevar un acompañamiento, y también por ejemplo lo veo con personas que están en un duelo, en estos casos yo debería con hospitales,
de personas que llevan un duelo por algún tratamiento, alguna enfermedad. Los psicólogos como personas, lo que hacemos es, con las personas, perdón, lo que hacemos es, por ejemplo, llevar un acompañamiento, porque muchas veces es muy duro llevar una enfermedad. Lo llevamos también con los cuidadores, porque ser cuidador no es fácil. Quitemos como que la idealización de que ser cuidador es algo increíble, de que nunca... Es estresante, sí, hay muchas veces que te cansas emocionalmente de cuidar a una persona, y los psicólogos estamos para eso, para ayudarles a... Ahora sí que llevar este acompañamiento para hacerles entender que está bien, estar mal y estar cansado, porque no es cualquier cosa. Y también lo veo en las cárceles, que llevamos también un acompañamiento con las personas privadas de su libertad. Muchas veces por temas X o Y, nosotros tenemos que estar ahí para llevar un acompañamiento, para que aprendan a sobrellevar esta población de gente, que también es muy difícil muchas veces, porque muchas veces son culpadas injustamente. Entonces llevar este acompañamiento, y obviamente también los que están ahí porque su carpeta creo que es preventivo, me parece. No sé mucho de derecho realmente, o sea, es cuando los tienen adentro mientras se cumple el juicio, es llevar, y nunca se completa porque siempre ponen largas y este juicio puede llevar años. Entonces también los psicólogos muchas veces estamos ahí para ayudarlos. Entonces creo que es dejar de pensar que el psicólogo solo es para estar en terapias, sino que podemos estar en muchos lados y no saben las personas, ¿saben? De que, un ejemplo, como decía, podemos estar en cárceles, en hospitales, en escuelas, en empresas también muchas veces, o sea, es increíble en los lugares que estamos en todos lados, parecemos humedad, nos estamos metiendo un poco en las cosas. Entonces, pues realmente creo que el ayudar está bien, pero tenemos que saber en qué momento podemos ayudar a las personas. Podemos hacer campañas de prevención, de concientización sobre educación. Yo lo veo también con la educación sexual, ahorita que hemos visto un poquito nosotros, que ahorita se está hablando un poquito más de la educación sexual, antes que un tema que no era hablado. Entonces vemos enfermedades de transmisión, todo esto que también muchas veces los niños, en esta etapa de adolescencia, porque no son niños y adolescentes, descubren como diferentes formas de que la sexualidad no es solo sexo, si lo quieren ver, son diferentes formas, sus gustos, y también es explicarles que se deben de cuidar. No es, porque todo lo que dicen es un embarazo, pero creo que el embarazo es lo mínimo que podría pasar, porque justo cuando tienen relaciones es como de no me vayas a salir con tu domingo 7. Sin pensar en las enfermedades. Ajá, que podría, como sea, el embarazo es lo mínimo que te puede pasar. Ahorita ya hay muchos métodos preventivos para evitar un embarazo, están los abortos, que muchas veces es como un tema muy debatible, pero creo que también es algo que, no digo que vayan a abortar cada 2 semanas, ¿no? Pero llevar una educación con esta parte de sexualidad, que el tener un bebé es lo mínimo que te puede pasar, sino que las enfermedades de transmisión sexual ahorita están muy fuertes, o sea, son un tema muy poco tocado, el que muy poco se habla, pero realmente, y no es ponerte así en las campañas, en la enfermedad así en grande la imagen, sino explicarte qué pasa con tu cuerpo y qué repercusiones tiene a futuro tu cuerpo. Entonces yo creo que el psicólogo juega un papel muy importante en estos casos, porque también estamos en la ayuda de enfermeras, de doctores, de trabajadores sociales. Entonces el psicólogo ahora sí que somos como toda el área de salud, es este ciclo que necesitamos ayudarnos para todo, porque como decíamos, necesitamos la parte toda la biopsicosocial, biológico, psicológico y la parte social. Entonces creo que esta es una cadenita en algunas partes del área de salud. Entonces es como todo lo que yo podría decir hasta ahorita, que el psicólogo juega un rol y no solo es dar terapia. Repito, la terapia solo lo pueden dar terapeutas que estén certificados, que tengan una cédula, ajá, gracias, profesional que avale que pueden dar terapia. Entonces pues sería todo. No sé si quieran agregar algo más, si quieran decir algo.
sobre esto. Entonces, para cerrar este bello episodio, como siempre, tan increíble, recuerden que muchas veces nosotros hablamos desde nuestra perspectiva. Obviamente hay muchos temas de los que se pueden hablar, es increíble la cantidad de temas que podemos hablar cuando hablamos de México y la salud. Entonces, con esto cerraríamos. Les agradecemos su atención, el que nos sigan escuchando si es que siguen aquí, que llegaron a este punto. Y pues recuerden seguirnos otra vez en nuestras redes sociales, en Instagram como @danadamente. Ajá. Ahí ya tenemos algunos posts y vamos a seguir subiendo contenido estas semanas. Y pues por nuestra parte sería todo. Recuerden suscribirse, darle like y pues sería todo. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Dañadamente Podcast, una mirada a nosotros mismos. Esperen el próximo capítulo. No olviden visitar nuestras redes y suscribirse. Hasta la próxima.